Sí. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Muchas personas en este momento seguramente están atentas todavía a los partidos de fútbol de la Copa América. Pero bueno, desde ayer que hicimos ese breve espacio en el live donde les anuncié que íbamos a estar desde hoy lunes hasta el próximo viernes y seguramente la otra semana también en varias sesiones más, en donde estaremos hablando de estrés, de ansiedad, de estrés, de ansiedad, de trastorno de ansiedad y de trastorno depresivo. La idea es poder dar una luz de orientación para que las personas puedan estar mejor, para que puedan empezar a ver como una esperanza en medio de tanto sufrimiento que originan este tipo de condiciones o de sintomatología que se vuelve tan difícil. JR, hola, buenas noches, muchas gracias, Dios te bendiga también. A cada uno de ustedes, gracias por estar acá. Esperemos que lleguen un poquito más de personas para empezar a hablar. Dice, bueno, Liz, dice, antes de que carguen muchas preguntas, ¿la ansiedad afecta al colon? Totalmente. Hay una conexión directa entre el cerebro y cada uno de los sistemas del cuerpo, todos los sistemas. Y pues el sistema digestivo es una parte muy importante de nuestro cuerpo y cuando estamos bajo situaciones de ansiedad o de estrés, pues el sistema digestivo pasa a un segundo plano y por eso empieza a empeorar y a presentar mucha sintomatología. Hola Caro en Paraguay, bienvenida. Démosle un poquito más de espera. Si quieren irme haciendo preguntas, les voy respondiendo. La idea es, ya saben, de este live, lo hablamos desde ayer. Vamos a hablar de trastorno de ansiedad. Hola Nancy, bienvenida. Vamos a hablar de estrés, de ansiedad, de depresión, de insomnio. Y la idea es que podamos empezar a tener como una esperanza. Dice Angie Metz, cuando uno se empieza a relajar pueden dar síntomas esporádicamente. Cuando uno se empieza a relajar, pueden dar síntomas esporádicamente. Bueno, no te entendí muy bien la pregunta, si me la quieres hacer de nuevo. No sé si estás haciendo, si mientras haces alguna actividad de relajación, supongo que es eso, ¿no? Bueno, no te entendí muy clara la pregunta, Holman, hola. ¿La ansiedad puede producir dolor muscular? Claro que sí. Es muy frecuente los dolores en cuello, son frecuentes los dolores en piernas, pero puede afectar cualquier músculo del cuerpo. Bueno, dice Nancy, chica, llevo con dolor en la pierna izquierda y brazo y pecho, ¿qué podrá hacer? Bueno, no es tan fácil, Nancy, poder averiguarlo o más bien adivinarlo solamente con esos datos. Si estamos hablando de que estás pasando por estrés o crees que tienes ansiedad, pues esos síntomas podrían ser una consecuencia de tu estrés y de tu ansiedad. Bueno, la sensación de desmayo, mareo, náusea y taquicardia son síntomas muy comunes del trastorno de ansiedad, pero siempre habrá que investigar pues, otras posibles causas. El dolor de pecho en la mitad del pecho me agobia. Sí, se vuelve estresante. Es que cualquier síntoma, no solamente el dolor de pecho, sino cualquier síntoma que se vuelve recurrente, persistente, intolerante, desesperante, obviamente nos hace perder la calma, definitivamente. Pero ahí es donde está el entrenamiento que tenemos que nosotros aprender, porque entre más nos desesperemos ante un síntoma, más lo vamos a tener. Jairo Rivera, una pregunta. Vengo con una gastritis eritematosa tomando 1000 tox. Poco me ayuda, que bueno. Pues si hay una gastritis, hay que buscar cuáles son los factores que originaron la gastritis. Si es algo bacteriano, o sea, si es algún microorganismo, como el Helicobacter pylori, o que hubiese algún otro tipo de infección bacteriana o parasitismo, si es la dieta, si estás consumiendo alimentos irritantes o si de pronto consumes medicamentos para otras condiciones que favorecen esa erosión
en el estómago, ese enrojecimiento en el estómago, o si lo que tienes es un alto estrés. Un paciente con estrés y con ansiedad favorece mucho temas de gastritis de todo tipo. Bueno, gracias entonces por estar acá. A quien no haya saludado me disculpa si no lo pude mirar, pero bueno, la idea no es solo responder preguntas. Quise haber preparado el tema, como haber tenido como una especie de secuencia para el tema de hoy. Cada día vamos a estar hablando de temas distintos, aunque siempre estaremos hablando de ansiedad. O sea que vamos a estar repitiendo seguramente alguna de la información, pero cada día nos estaremos enfocando de una manera distinta. Y es importante, para mí es imposible poder saber la causa o los factores estresantes de cada uno de ustedes en relación a su estrés o ansiedad. Por eso vamos a tratar de tocar todos los temas y muy seguramente en algún momento alguno de ustedes podrá sentir que se identifica con la información. Muy bien. Entonces recordemos que las emociones existen y se derivan de los pensamientos que nosotros o las experiencias que tenemos en nuestra mente de las diferentes situaciones de la vida. Pueden ser recuerdos del pasado, pueden ser simplemente situaciones que estamos viviendo en este momento presente o simplemente imágenes que tenemos en nuestra mente de cosas que nos imaginamos del futuro. De ahí, digamos que de esas experiencias de pasado, presente o futuro surgen las emociones, las bonitas que todos quisiéramos tener permanentemente, la alegría, esa sensación de bienestar, de felicidad, de gozo, de satisfacción, que son importantes en la vida. Y ojalá que las pudiéramos tener la mayor parte del tiempo. Sin embargo, las emociones tienen que ser dinámicas, uno no puede estar todo el tiempo riéndose. Entonces, de acuerdo a esas experiencias, se van a originar otro tipo de emociones, hay muchísimas, pero lo que nos ataña a mi cuenta y al tema que estamos tratando, vamos a hablar de dos que son muy fuertes y difíciles, que son el miedo y la tristeza, que también son normales y que también las debemos sentir. Si nosotros no sintiéramos miedo, si no sintiéramos tristeza, seguramente no podríamos superar obstáculos que la vida nos brinda cada día. Muy bien. Por ejemplo, todos hemos tenido situaciones que nos han generado tristeza en algún momento de nuestra existencia, experiencias pasadas, casi todos tuvimos ese primer amor, ese primer dolor sentimental por la ruptura. Y si no fuera por la tristeza, no habríamos podido superar ese evento y seguiríamos viviendo todavía seguiríamos en sufrimiento a pesar de haber tenido esa experiencia hace 10 años o 20 o 30 años. O sea que las emociones, tanto las buenas como las no tan agradables, son completamente necesarias, porque son las que nos ayudan a seguir adelante. Cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de miedo. Cuando hablamos de depresión, estamos hablando de tristeza. Muy bien. Y son emociones normales. Si nosotros nos enfrentamos ante, no sé, estamos en la calle y se nos aparece una persona así como con el deseo, con la intención de hacernos daño o de robarnos, vamos a experimentar miedo. Y es completamente necesario. Nuestra mente o nuestro cerebro, con una cantidad de estructuras complejas que tiene, analiza la situación, se da cuenta que este señor que viene hacia nosotros viene como con malas intenciones, se genera toda una respuesta bioquímica, hormonal y más la emoción que nos ayuda a actuar. Si nosotros no sintiéramos miedo en ese instante, pues seguramente estamos esperando que el Señor llegue y haga lo que quiera hacer. Muy bien. Pero el miedo es el que nos hace finalmente actuar. El miedo puede hacer que nosotros o enfrentemos la amenaza o que sencillamente arranquemos a correr o en algunos casos simplemente lo que hacemos es como paralizarnos. Entonces estas son las respuestas ante una situación real de peligro, porque es real, viene alguien con intenciones agresivas contra nosotros, o sea que ahí el miedo es completamente real. Cuando hablamos de trastorno de ansiedad, estamos hablando de una emoción alterada, distorsionada, trastornada. Y por esta razón podemos estar sintiendo ese mismo miedo y esa misma amenaza, ese mismo desafío, pero ante una situación que no lo amerita. Entonces es cuando alguien siente que se paraliza, por ejemplo, cuando tiene que hablar en público,
o cuando alguien quiere arrancar a correr simplemente porque se sintió en un espacio cerrado o porque se sintió, no sé, como que hay muchas personas a mi alrededor, o situaciones que normalmente la gran mayoría de personas la asumen de una manera normal, a nosotros nos genera un estado de crisis y por eso empezamos a sentir toda esa avalancha de síntomas que podemos presentar. Entonces, esto es para poder diferenciar que la ansiedad es normal y el trastorno de ansiedad es la patología, es la enfermedad. Una pregunta muy común que hacen las personas es, ¿uno se cura de ansiedad? Y la respuesta es no, porque la ansiedad es necesaria para vivir. De lo que sí te puedes curar, y seguramente si eres juicioso y con este proceso que vamos a empezar a partir de hoy y que va a durar varias clases, tomen esto como una clase, clase número 1. La idea es que podamos vencer el trastorno de ansiedad. La ansiedad la seguirás sintiendo. Tú puede que venzas el trastorno de ansiedad en este instante y en algún momento tendrás alguna situación de peligro y tu mente y todos tus recursos van a tratar de que podamos sobrevivir ante esa exigencia. O sea que vamos a necesitar sentir la ansiedad. Muy bien. Cuando hablamos de depresión, estamos hablando bueno, tristeza. Todos hemos pasado por tristeza y también se necesita, la tristeza es muy importante también para poder pasar adelante, para poder superar todos esos eventos que, por los cuales pasamos en la vida y que podamos cicatrizar. Es importante tener la tristeza cuando se amerita y nos va a ayudar también a ser mejores, nos hace más fuertes. Pero cuando hablamos de trastorno depresivo, tenemos que empezar a buscar si hay causas que son orgánicas, o sea, que vienen de mi cuerpo. Hay dos tipos, hablemoslo como si hubiesen dos presentaciones de la depresión o dos causas de la depresión. La que viene de tu cuerpo, que eso se le llama depresión orgánica o endógena, y la que viene afuera de tu cuerpo, que sería como la exógena, que viene como de factores externos. Y es ahí donde tenemos que identificar en cada paciente cuáles son esos factores que están llevando a que el sistema nervioso esté interpretando o las creencias del paciente están interpretando situaciones que lo llevan a una emoción de tristeza que se vuelve permanente y que en muchos casos no se identifica la causa. O sea que muchas veces el mismo paciente no tiene ni la menor idea de dónde sale su tristeza, de dónde sale su estado depresivo. El trastorno depresivo, pues es un conjunto de síntomas, en donde está la tristeza profunda, en donde el paciente pierde su estado de ánimo, se pierde la motivación de hacer cosas, no se quiere socializar, se empieza uno a aislar, muchas veces se pierde el apetito, se pierden finalmente las ganas como de seguir adelante. Trastorno de ansiedad y trastorno depresivo son cosas diferentes, pero pueden convivir y de hecho con mucha frecuencia se presentan. Un paciente puede tener solo trastorno de ansiedad, otro paciente puede tener solo trastorno depresivo, pero algunos pacientes con ansiedad empiezan a presentar síntomas de depresión y pacientes con depresión empiezan a tener síntomas de ansiedad. Entonces se vuelve muy común. En algunos casos, depresión lleva a ansiedad y en otros pacientes, ansiedad lleva a depresión. Y a veces se van alternando como los síntomas. Hay momentos donde predomina el miedo en el paciente y hay momentos donde predomina la tristeza. Entonces, teniendo claro que ansiedad es fisiológica y trastorno de ansiedad es patológico, entonces empecemos a centrarnos en la patología, en el trastorno de ansiedad. Entonces debemos saber que si la ansiedad como tal se define como sentir miedo, como sentir como nerviosismo, como intranquilidad, cuando hablamos de trastorno de ansiedad, pues estamos subiéndole el volumen a los síntomas. Entonces empezamos a sentir una angustia, una intranquilidad, una preocupación exagerada, ese estado de nerviosismo muy marcado y que los síntomas pueden ir en aumento, hasta que el paciente puede terminar en una crisis de pánico. La crisis de pánico es la mayor manifestación del miedo, es sentir su miedo al 100%
y en ese momento el paciente no puede estar quieto, o sea, hay intranquilidad, hay inquietud, no se puede estar quieto, inquietud, y el paciente está de un lado hacia el otro, no puede caminar, se para, se sienta, hay movimientos con sus manos, mueve los pies, empieza a latir su corazón más rápido, puede sentir que le falta el aire, eh, opresión al pecho, puede haber mareo, sensación de desmayo. Y siempre que hay trastorno de pánico, esta es la definición técnica de crisis de pánico o ataque de pánico. Tiene que estar con sensación de muerte, sensación de que algo nos va a pasar. Por eso empieza uno como a desesperarse y arrancar a correr, gritar, pedir ayuda, porque sencillamente sentimos que algo nos va a pasar. O sea, que sentimos todo ese miedo abrumador, porque es una sensación terriblemente fea, desagradable, y que nos puede llevar a esa intranquilidad que hay pacientes que dicen yo quisiera como tirármele a un carro. Así lo escucha uno de los pacientes. Tal vez algunos de ustedes se identifican, tal vez lo han sentido. Yo se los cuento porque lo he vivido y porque hubo un momento de mi vida en donde experimenté mucho las crisis de pánico y se vuelve algo terrible. Se vuelve muy difícil vivir la vida con crisis de pánico. Pero bueno, la buena noticia es que hay recuperación y si empezamos a hacer todo como en orden, seguramente nos podemos sanar. Muy bien. Bueno, hablemos entonces, ya dijimos la definición de trastorno de ansiedad. Ahora, ¿cómo se comporta la ansiedad o el trastorno de ansiedad? Entonces, se pueden presentar síntomas variados. Algunos pacientes tienen algunos poquitos síntomas y con leve intensidad, digamos como si el volumen fuera leve. Y otros pacientes pueden tener una gran variedad de síntomas y muchas veces con alta intensidad. O sea, lo que quiero decir es que no es igual el trastorno de ansiedad de un paciente a otro paciente. Algunos pacientes viven síntomas en todo su organismo, en todos sus sistemas, en la piel, en los músculos, sistema neurológico, cardiovascular, respiratorio, sexual, endocrino, o sea, en todos lados hay síntomas. Y algunos otros pacientes sencillamente dicen, no, doctor, es el nerviosismo, solo siento un nerviosismo, una angustia, una intranquilidad, pero no sienten más. Entonces es muy variado, pero es importante y esto es un paso enorme hacia la sanación o al iniciar ese proceso de sanación, es entender que todos los síntomas que nos produce la ansiedad, por más que sean síntomas reales que están sucediendo, o sea, un ejemplo, la ansiedad te puede producir taquicardia. Significa que si te tomas el pulso sientes que tu corazón está más acelerado. O si te toman la tensión arterial puede que esté más alta o de pronto incluso esté más baja. Tú te puedes poner pálido, frío, sudoroso. La glucometría puede cambiar, se puede disparar la glucometría, o sea, el azúcar en sangre, o incluso se puede bajar. O sea, los efectos en tu organismo son reales. El paciente nunca está inventando síntomas y esto es importante que se lo sepan explicar a su familia, porque yo sé que muchos de los que están acá son familiares y muchos otros tal vez son pacientes. Y a veces el familiar piensa que como esto ya lo ha tenido muchas veces antes, el paciente o su familiar, entonces como que hay esa falsa creencia que como que está inventando otra vez, ahí está otra vez con su crisis, ahí está otra vez molestando, eso no le pongamos cuidado y verá que ya mañana estará otra vez bien. Eso es algo común que no sucede y por eso a los pacientes con ansiedad nos empezamos a frustrar terriblemente que no nos entienden el sufrimiento por el cual nosotros estamos pasando. Pero volviendo a lo que les hablaba de los síntomas tú los sientes reales y otra persona los puede también revisar y decir si este señor tiene la presión alta o tiene el corazón acelerado. Pero todas esas respuestas están producidas por tu sistema nervioso. O sea, es como si tu cerebro le dijera a tu corazón, lata rápido. O como si le dijera a tu piel, póngase fría. O póngase sudorosa. O le dijera bueno, no sé, el síntoma que se les quiera ocurrir, produzcamos dolor, produzcamos mareo, produzcamos dolor de cabeza, produzcamos calambres. O sea, todos los síntomas de la ansiedad son una creación de tu sistema nervioso, o sea, el culpable
de que esos síntomas se presenten es tu sistema nervioso. Ahora hablemos un poquito del sistema nervioso, porque es importante entender todo esto. Si un paciente no entiende de dónde salen sus síntomas, siempre se la va a pasar buscando en Google, en Internet, buscando influencers de salud que les estén como que a ver si pueden encontrar como que la respuesta. Nuestro cerebro, nuestro cerebro es la torre de control y de nuestro cerebro salen toda una serie de conexiones que van a cada una de las estructuras de tu cuerpo, o sea, al 100% de tu cuerpo. Ninguna estructura se escapa del control del sistema nervioso, o sea que de tu cerebro sale como un tallo que va por dentro de una estructura que es la médula que va por dentro de tu columna vertebral y desde la columna o desde todo ese centro, de toda esa médula van saliendo terminaciones nerviosas que se conectan con todo tu cuerpo. Por esta razón y mediante esas vías, tu corazón, perdón, tu cerebro le puede decir a tu corazón que se acelere o que se enlentezca o que lata irregular. Por eso las arritmias. Un corazón que va latiendo a cierto pulso, a cierta velocidad, a cierta frecuencia, y de un momento a otro decide acelerarse o decide enlentecerse. O por eso puedes sentir que te falta el aire, porque de pronto tu cerebro envió una orden y lo que es la inspiración puede estar limitada. O sencillamente puedes estar respirando bien, pero tu sistema nervioso te puede estar haciendo sentir la sensación de ahogo. Y a pesar de que vas al médico, te dicen, pero se está respirando bien, su frecuencia respiratoria es normal, su oximetría está normal, su auscultación pulmonar es normal, pero el paciente está desesperado porque se está sintiendo en ahogo. El sistema nervioso, una, una serie de estructuras muy complejas, pero tiene algo que se llama el sistema nervioso autónomo. Y se llama autónomo porque es automático. Significa que es él el que funciona de manera automáticamente y él es el que decide muchas de las funciones corporales, todas. Por ejemplo, yo te podría decir a ti, o les puedo decir a ustedes, levantemos las manos, hablemos, cantemos, riamos, corramos, pestañemos, pero yo no puedo decir no oigas, o sea, pues bueno, uno podría decir no oigo, pero por ejemplo decir no quiero oír, o con los ojos abiertos no quiero ver, o no quiero que mi corazón lata, o no quiero que la presión arterial esté donde está, yo la quiero más alta o la quiero más bajita, o yo quiero que mi temperatura corporal esté fría y no caliente, o viceversa, o yo no quiero sudar, o yo sí quiero sudar. Entonces, como podrán entender, el sistema nervioso, de acuerdo a la información que recibe del medio exterior, mediante los sentidos, mediante la piel, los ojos, la nariz, los oídos, el gusto, él está adaptándonos a muchas cosas, a la temperatura, a la altura, bueno, a una cantidad de cosas y él necesita estar dando órdenes a todos los sistemas todo el tiempo para mantener una presión adecuada, para que se produzcan sustancias, que haya más adrenalina, menos adrenalina, más cortisol, en fin, toda una cantidad de balances de los cuales nosotros no nos damos cuenta. Cuando estamos sanos, sencillamente funcionamos bien y todo es imperceptible. Algunas veces nos ha pasado, por ejemplo, que estamos sentados y nos paramos rápidamente y se nos oscureció la visión y nos dio un poquito de mareo. Ahí es donde nos damos cuenta que el cuerpo se demoró milisegundos, el sistema nervioso se demoró milisegundos en adaptarse. Si uno está funcionando muy bien, pues uno se para y uno no siente el mareo y no sentiría ni inestabilidad ni la oscuridad visual. Entonces esos son pequeños así detallitos que seguramente todos hemos sentido, incluso cuando estábamos muy sanos por allá de niños, que decíamos, nos levantábamos y uy, se me oscureció la visión un segundo, 2 segundos y ya todo volvió a la normalidad. Ese fue un momento en donde el sistema nervioso se tardó un poquito más de darle las órdenes a todo lo que tenía todo lo que tenía que hacer. Y eso puede estar influenciado por muchas cosas, por la alimentación, por el mismo estrés, por, bueno, diferentes cosas que pueden hacer que hayan pequeños errorcillos
que son pasajeros y que no significan enfermedad, simplemente son cositas que se suceden. Entonces, si nuestro sistema nervioso autónomo conecta con todo nuestro cuerpo, pues él va a producir órdenes para cada sistema de acuerdo a lo que sucede. Entonces, si mi cerebro está interpretando que el señor del cual yo les hablé, que venía con una cara, con una, no sé, me dejé llevar por su apariencia y yo digo, este señor está como peligroso, este señor como que me va a robar, inmediatamente tu sistema nervioso empieza a preparar toda una respuesta por si me toca pelear o por si me toca correr. Y por eso tú puedes estar quietico y ya sentir que tu corazón se acelera y sientes que las manos se te pusieron frías y de pronto sudorosas. Muchas veces no te das cuenta, pero la pupila se abre porque necesitamos ver más hacia dónde vamos a huir o incluso hacia dónde vamos a pelear. Todos estos son cambios que tú no los percibes, pero que tu sistema nervioso lo que está haciendo es adaptándote para arrancar a correr o a pelear. Cuando tu corazón late más rápido, no es más sino la necesidad de tu cuerpo de que le llegue más sangre con oxígeno, porque de pronto necesitamos pelear, necesitamos defendernos o necesitamos arrancar a correr. Entonces es esto, esos son los muchos cambios que se suceden. Independiente a que el peligro sea real o el peligro sea una mala interpretación de tu cerebro, de tu amígdala, la amígdala no las de acá de la garganta, sino las amígdalas cerebrales que están dentro de intracranianas, que es la estructura que se encarga de determinar lo que es peligroso y lo que no. Y cuando arrancamos ya con un trastorno de ansiedad, pues esta estructura está funcionando mal, porque está empezando a interpretar peligros de cosas que normalmente no lo eran. Y sencillamente ella dice, por ejemplo, salir a la calle es peligroso, esto es peligroso, nos puede pasar algo, hagamos que el corazón lata más rápido, cambiémosle la tensión arterial a este paciente, se puede subir, se puede bajar, se pone frío, sudoroso, hay mareo, hay inestabilidad. Entonces, esa es más o menos la explicación, creo que lo más sencilla, lo más, ¿cómo se dice? Ya se me fue la palabra. Pero es tal vez la manera más fácil de poder entender lo que nos está pasando y por qué se presentan muchos síntomas. Entonces ahora hablemos de los síntomas, que seguramente por aquí me han preguntado muchos de ellos. La ansiedad te puede producir síntomas, los primordiales pues son los emocionales. O sea, si un paciente no tiene miedo, nerviosismo, angustia, intranquilidad o algunas de esos que acabé de mencionar, entonces no tiene trastorno de ansiedad, seguramente lo que tiene es alto estrés. Por eso es importante diferenciar estrés de ansiedad, no son lo mismo. Estrés, cuando nosotros decimos, ay, cuando uno dice me siento estresado, es esa sensación de estar como abrumado, estar preocupado, estar como, sí, como que estar tensionado, como que algo supera mi capacidad de tranquilidad. Entonces se siente uno así como que en una situación de desespero, pero en realidad eso no es estrés, eso es un momento de dificultad, de malestar, una sensación desagradable, que es lo que nosotros decimos estoy tan estresado, pero en realidad cuando nosotros hablamos de estrés, se está hablando de una respuesta fisiológica en tu cuerpo, precisamente para adaptarnos, para luchar ante un factor estresante. El factor estresante puede ser este señor que les hablé, puede ser un animal, puede ser una situación de inseguridad, puede ser un temblor, puede ser, bueno, miles de cosas, miles de cosas. Entonces, ante todos estos factores estresantes se activa la respuesta del estrés. Pero un paciente puede tener, digamos, de hecho, hay mucha gente por ahí andando por la calle con altísimo estrés, presentando síntomas, dolores de cabeza, vértigos, mareos, taquicardias, falta de aire, una cantidad de síntomas, su sistema digestivo mal, no duermen, y lo que eso es un alto estrés. O sea, son personas que están pasando por un alto estrés en su sistema que les hace presentar toda esa cantidad de síntomas. Pero cuando uno ya habla de trastorno de ansiedad, pueden ser todos esos mismos síntomas, pero le estamos agregando la emoción del miedo. Entonces, para que haya trastorno de ansiedad, se tiene que sentir miedo, nerviosismo, angustia, intranquilidad, desesperación.
Ese es un síntoma cardinal de la ansiedad. Ya los otros síntomas, los que les mencioné son los síntomas emocionales y dentro de los síntomas mentales, pues están todos los pensamientos, todo lo que te pase por la mente. En ansiedad todo es destructivo, todo es negativo, todo es pesimista, todo es de enfermedad, todo es de muerte, todos son escenarios, nada es favorable, o sea, nada es esperanzador, todo es desolador, todo es negativo. Pensamientos intrusivos, los pensamientos catastróficos, el empezar a rumiar pensamientos y es que te llega algo que te intranquiliza y le sigues dando y dando y dando y dando vueltas. O sea que es un círculo vicioso. Más miedo te da más el pensamiento que estás rumiando y ese pensamiento te da más miedo y el miedo más pensamiento rumiante y dale y dale. Ese es un síntoma muy común en trastorno de ansiedad, los pensamientos rumiantes. Y entre más tú te estresas por los pensamientos, más los vas a tener. Eh, Todo lo que son las fobias, se vuelve uno miedoso a todo. Yo creo que todos hemos tenido miedos de niños que son normales, cuando nos dicen que el miedo al coco, que el miedo a la oscuridad, que no sé, son miedos que son normales y en la medida que vamos creciendo, como que nos damos cuenta que eso no era como tan real y tan peligroso, pues finalmente no quedamos con ningún tipo de trauma. Sin embargo, muchos sí sufrieron desde niños situaciones traumáticas, quedar encerrados en una habitación o que tuvieron una experiencia, no sé, alguna agresión fuerte, pues a partir de ahí ya queda un trauma emocional y a partir de ahí fue cuando arrancó el trastorno de ansiedad. Entonces, en trastorno de ansiedad te puede dar miedo de todo. Miedo de tus pensamientos, miedo a volverte loco, miedo a perder la razón, miedo a enfermarte, miedo a lo que quieras, miedo a comer, miedo a atragantarte, miedo a respirar, miedo a salir a la calle, miedo a montar en transporte público, a montar en tu carro, a manejar tu carro, a montar en la bicicleta, en fin, se puede desarrollar miedo a todo y miedos súper extraños, miedos que uno a veces no comprende. Yo muchas veces en los live creo que he mencionado, alguna vez una paciente me sorprendió con un miedo que nunca había escuchado y era, yo le preguntaba, ¿cuáles son tus mayores miedos? Y me dice, miedo al infinito. Y yo por dentro pues tratando de como de asociar a ver qué será miedo al infinito de pensar. Hasta que en un momento me tocó preguntarle a la paciente, decirle, ven, escriben por favor qué es miedo al infinito, no lo había escuchado antes. Y ella me decía, miedo a una situación, así como a una imagen, como a un panorama con tu vista en donde tú ves que no tiene fondo. Como por ejemplo, mirar el mar, que tú ves que el mar se ve allá a lo lejos, pero no se ve un fondo. Eso le generaba trastorno de ansiedad, le generaba crisis. O imaginarse solamente el hecho de pensar en el espacio, porque el espacio, pues tú ves que eso no tiene fondo. Entonces, como pueden ver, pueden existir miedos de toda índole. Tenía una compañera médica que tenía miedo a las mariposas. Y si uno dice, pero una mariposita se ven como tiernas, se ven bonitas, como que todo, como que la gran mayoría diríamos qué peligro puede tener o qué amenaza puede ser para un ser humano una mariposa. Y para ella era un agente, un factor terriblemente estresante porque entraba en crisis. Entonces es ahí donde tenemos que interpretar que, que no existe un miedo que uno diga, ah, no, es que este miedo sí vale la pena ponerle cuidado al paciente, o a este no le pongamos cuidado, que eso es una bobada, eso es una tontada del paciente, no. Todos los miedos, sin importar si son a una mariposa o si son a un, no sé, a un león, todos son miedos. Finalmente el paciente mismo está sufriendo por ese miedo. Por esa razón, tenemos que pues empezarlos a identificar y de hecho una de las tareas que deberíamos hacer como pacientes es identificar nuestros miedos. Casi todos los sabemos, los tenemos en la mente, pero, pero se nos olvidan porque de pronto un tiempo tenemos unos, otro tiempo tenemos otros y qué bueno. Y este es uno de los primeros consejos que les quiero empezar a dar.
Deberíamos tener un cuaderno, deberíamos tener una agenda, una libretica para llevar un diario. Los que no les gusta escribir, pues simplemente escriban lo que es muy puntual, de pronto algo que les pareció que deba aparecer en el diario. Y a los que les encanta escribir, traten de escribir mucho, porque es un ejercicio enorme. No se imaginan la gran ayuda que es o que ha sido para muchas personas el estar escribiendo lo que pasa por su mente o las sensaciones físicas que pueden estar sintiendo. Y muchas veces decir tengo taquicardia y siento que el corazón se me sale y me arrancó justo después de almorzar o me arrancó cuando estaba viendo la novela en televisión o me agarró cuando simplemente me sonó el celular y yo ya presentía cosas. Entonces, todo eso es muy importante porque nos va a ayudar luego como a encontrar pistas, como a encontrar asociaciones y muchas veces nos ayuda como a empezar a edificar nuevas creencias que nos pueden ayudar enormemente en, en ir disminuyendo el miedo. Finalmente, todo ese programa que está metido en ti de trastorno de ansiedad no es más que una creencia. Tú crees que es peligroso salir a la calle, tú crees que es peligroso, no sé, hablar en público, tú crees que es peligroso subirse en un avión. O sea, cada uno de nosotros hemos ido creando a lo largo de nuestra vida creencias que salen de la manifestación de nuestra personalidad y no es más que nuestro ego haciéndonos sentir cosas que no son. Pero bueno, eso lo hablaremos seguramente en otra de las clases. Hoy es la clase 1 y simplemente les estoy dando como quiero que se entienda mucho de por lo que se está pasando. Dentro de los síntomas, entonces habíamos hablado, dentro de los síntomas, bueno, pensamientos, ya hemos dicho todo lo mental. Y también están los síntomas físicos. Y los síntomas físicos, como les decía, como el sistema nervioso autónomo está alterado, porque el trastorno de ansiedad es la consecuencia del alto estrés y el alto estrés lo que hace es desorganizar a tu sistema nervioso autónomo y por eso se producen toda esa cascada de síntomas de forma automática por decisión del propio sistema nervioso y comandado o en coordinación de la amígdala, que están interpretando peligro en momentos donde no los hay. Y por eso puedes empezar a sentir síntomas desde el pelo hasta el último dedito de los pies. Y puedes sentir dolores de cabeza, mareos, picadas, sensaciones punzantes así súbitas que corren, sentir como que el cuero cabelludo se te recoge, puedes sentir como si te acariciaran, como si te tocaran, el hormigueo, el adormecimiento, puedes sentir la inestabilidad de tu cabeza, como si algo se moviera por dentro, sentir ruidos en el interior de la cabeza, el zumbido en los oídos, la tapazón de los oídos y ese zumbido que muchas veces en la noche cuando estamos en silencio se empeora más o si estamos bajo situación de estrés se empeora más. La visión, mucho síntoma visual, se te resecan los ojos, puedes empezar a sentir arenilla, como los ojos como si los estuvieras secos. Puede aumentar el parpadeo por la misma sequedad, todo lo que tiene que ver con el enfoque alterado, visión borrosa, te cuesta leer. Incluso los que tenemos gafas podemos sentir que unos días con las gafas como que nos sirven y otros días como que estas gafas ya no me sirven, porque notamos que algunos días ese enfoque empeora. Puedes tener también en el olfato anormalidades. Ah, bueno, me faltó un síntoma mental, la despersonalización. Y es sentir como que tu cuerpo no es tuyo, como que fuera otro cuerpo, como que tu mente va por un lado y tu cuerpo va por otro, o que todas las sensaciones de tu cuerpo tú las sientes distinto, las sientes raras y por eso nos empieza a angustiar terriblemente. A veces nos sentimos como si estuviéramos viviendo en un sueño, como en una película, o estar viviendo en una burbuja, o como que estar dentro de una burbuja, como en un globo. Y pues eso genera bastante estrés y genera mucho miedo. En la boca puedes sentir la boca seca, puedes sentir sensaciones ardorosas y quemantes en tu boca, puedes sentir también aquí en la garganta como si estuvieras atorado,
como que hay un taco, como si tuvieras comido algo que se quedó atravesado. Se genera mucho el tema, por eso en algunos pacientes se genera mucho el miedo a comer. Hay pacientes que de pronto tuvieron alguna mala experiencia, seguramente en el pasado, y cuando comen algún bocado de algún alimento en particular, empieza su mente a decirle te vas a atorar y empieza a generarse ese miedo y por eso el paciente empieza a tener cambios en sus patrones de alimentación, no porque no tenga apetito, sino porque tiene miedo de atorarse. Si seguimos hacia abajo, opresión al pecho, como si se te estuvieran apretando fuertemente, o a veces los dolores que pueden ser punzantes, intensos, y como tenemos una mente que todo es negativo, pues si tienes un dolor al pecho, lo que primero vamos a pensar será que me va a dar un infarto, y de pronto puedes tener taquicardia o bradicardia, o tu corazón se estremece, que sería la palpitación. Las alteraciones del ritmo, se acelera o se enlentece, es lo que se llaman arritmias o extrasístoles, que es un síntoma muy frecuente y que muchos pacientes se angustian terriblemente, pues es el proceso al principio, todos los síntomas nos angustian, pero parte del aprendizaje que quiero que hagamos y que ustedes logren con estos cursos que vamos a hacer es que le pierdan el miedo a los síntomas, porque los síntomas ya los tenías, no es hoy la primera vez que has tenido extrasístoles o ahogo o mareo, ya lo has tenido antes y no te ha pasado nada. Si tú empiezas a desarrollar esa habilidad de perderle el miedo a los síntomas, te vas a dar cuenta que empieza el proceso de la sanación. Y más síntomas, lo digestivo es muy frecuente, casi todos bueno, yo no sé si todos, pero yo diría que como un 90% de los pacientes con ansiedad o con alto estrés tienen síntomas digestivos, empeoran las gastritis, el reflujo, la sagriera, la acidez, todo te cae mal, tu apetito cambia, se te puede disminuir o se te puede aumentar. Y cuando se te aumenta no es de brócoli, ni de lechuga, ni de tomate. Te dan ganas de cosas generalmente no saludables. Entonces te gusta la Coca-Cola, te gusta el pan, te gusta la hamburguesa, te gusta el dulce, los postres, porque con eso sientes en medio del sufrimiento, pues la comida nos da placer. Y pues en medio del sufrimiento, pues uno involuntariamente no es que diga, ay, me voy a tomar esta Coca-Cola para bajar el sufrimiento. Sencillamente tu mente quiere sentir un poquito de dopamina en medio de todo ese sufrimiento en el que estás y por eso se pueden empezar a adoptar conductas adictivas. Ese es más o menos digamos, el desarrollo de las adicciones. Es como que yo las necesito para sentirme un poco mejor. Sigamos con síntomas. Puedes tener diarrea, todo te cae mal, a toda hora te la pasas en el baño, haces del cuerpo muchas veces al día, de posiciones blandas o de posiciones líquidas, pero muchas otras veces te pones más duro de lo habitual, sufres estreñimiento, bueno, o hacías del cuerpo normal y te estás poniendo como más duro, o ya sufrías de estreñimiento y ahora te estás poniendo peor. En tu deseo sexual generalmente baja cuando uno está en estrés, el cuerpo está primando lo que es la supervivencia y para eso se producen las hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina y se dejan de producir pues las de la sexualidad porque pues si a mí me persigue un león en ese momento yo no quiero tener deseo sexual o no estoy pensando con mi pareja en tener una relación sexual. Ahí lo que mi mente está interpretando es peligro y lo que hay es que huir y por esa razón el deseo sexual se puede perder y todo lo que tiene que ver con sexualidad, baja la fertilidad, en el hombre puede haber eyaculación precoz, puede haber falta de erecciones o impotencia, en las mujeres cambios en toda su hormonalidad, entonces irregularidades con sus periodos, eh, todo lo de fertilidad, frigidez, bueno, todo lo de sexualidad se puede alterar. El sistema inmunológico cambia, en estrés crónico, pues el sistema inmunológico disminuye y por esta razón pueden aparecer más alergias, más nosotros tenemos, normalmente no nos damos cuenta y cuando todo está en orden, el sistema inmunológico todos los días está y a toda hora está produciendo o activando sistemas para mantener como nuestra homeostasis, para mantenernos en dinámica, en dinamismo, en estabilidad y no nos damos cuenta, pero el cuerpo pelea contra bacterias, virus, hongos, parásitos, alergenos, contra
cánceres, contra un pocotón de cosas y sencillamente eh, no nos damos cuenta y las vamos venciendo. Pero en estrés crónico, en ansiedad, el sistema inmunológico disminuye y entonces todo esto puede aparecer. Y el paciente empieza con gripas recurrentes, con amigdalitis, con otitis, con dermatitis y todo lo terminado en itis. Infecciones urinarias, infecciones intestinales. Hola a todos, qué pena que no salude a cada quien que va ingresando. Gracias por estar acá, cada uno de ustedes. Gracias por los corazoncitos, por sus preguntas. Pero si me pongo a responder, se me va el hilo. Entonces, discúlpenme por favor. Entonces el sistema inmunológico disminuye y por eso empiezan a aparecer todo este tipo de cosas y un síntoma, la picazón, o sea, alergia. El paciente empieza con esas picazones o empiezan también las respuestas de mucosidad tratando como de sacar mugre, bueno, llamémosle partículas que no corresponden en nuestro sistema respiratorio. Entonces la mucosa empieza con mayor producción de moco y por eso sientes que empiezas a volverte más mocoso y más flemoso porque el cuerpo está alterado, su sistema inmunológico. Eh, eh, una de las cosas que hace el sistema inmunológico es el control de la inflamación. Nosotros tenemos cuando ustedes han escuchado el omega, los omegas que consumimos del pescado, de los frutos secos, del aceite de oliva, pues ese omega hace parte, tiene sustancias o moléculas químicas que influyen en algo que se llama la cascada de la inflamación. Entonces nosotros tenemos nuestros propios mecanismos para mantenernos sin inflamación. Por ejemplo, si nosotros nos damos un golpe y nos sale un chichón, pues se activa un mecanismo de la inflamación para que solo, sin droga, sin nada, nuestro cuerpo controla la inflamación. Pero cuando el sistema inmunológico falla, pues esas inflamaciones se pueden volver persistentes y entonces aparecen, un paciente se golpea y no sana, o se demora el doble, el triple, el cuádruple o lo que ustedes quieran en sanar. Entonces las tendinitis, bursitis, aparecen los ayayáis. Entonces, un paciente con alto estrés es un paciente que puede presentar dolores, inflamaciones y en donde se pueda inflamar puede aparecer. O sea, en donde haya músculos o donde haya articulaciones puede haber dolor. Y si tenemos músculos y articulaciones en todo lado, pues nos podría doler todo. Podría dolernos una o dos articulaciones o nos pueden doler todas. Y hay pacientes con un maltrato general que sienten dolor de cuello, dolor de hombros, dolor de codos, de muñecas, de dolor lumbar, dolor dorsal, dolor cervical, rodillas, tobillos, pies, plantas de pies. Muy bien. ¿Qué más síntomas? El sistema nervioso, como les decía, todas esas conexiones, todos esos nervios que van a llegar a nuestro cuerpo también llegan a la piel. Y entonces podemos sentir alteraciones de la sensibilidad y por eso sentimos como que algo nos camina o sentir sensaciones raras, extrañas, como que si tuviéramos el celular en vibración y nos está vibrando alguna parte del cuerpo. Y sentimos, o más bien, no sentimos zonas de nuestra piel, sentimos como anestesia o a veces sentimos una zona más sensible, como que nos quema, como que nos arde y nos miramos y no se ve absolutamente nada. Vemos que esa zona luce igual que el resto. Todo lo que son movimientos involuntarios, porque a través de los nervios llevamos la acción motora, por ejemplo, a través de un nervio yo puedo abrir la mano, pero a través de un nervio que se devuelve viene la sensibilidad. Si yo me pellizco la mano, pues voy a sentir el pellizco. Es a través de los nervios, o sea que llevo una acción motora que es el movimiento y traigo una sensación que es donde está el dolor, adormecimiento, hormigueo, frío, calor o anestesia. Entonces podemos presentar también los movimientos involuntarios. En mi caso, se me presentaban muchísimo los tics y aún se me siguen por momentos donde paso de pronto por alto estrés, siento que los párpados se me cierran. O sea, bueno, que me hacen como un movimiento como esto, me doy cuenta como algo así, que se le llama, desde oftalmología le llaman blefaroespasmo, que es como una contractura de los músculos de tus párpados pero que en realidad pues es una orden que está saliendo desde el sistema nervioso.
puede sentir fasciculaciones, que es perdón, haz de cuenta que algún músculo en alguna parte en el tórax, en tus piernas, en tus brazos se empieza a mover. Y a pesar que no duele, se vuelve desagradable. Se vuelve, sí, te intranquiliza, porque pues desafortunadamente apreciamos la salud cuando ya no la tenemos. Y cuando uno está muy bien de salud, pues sencillamente uno piensa que eso es lo normal y como que uno no le presta atención a que se debe cuidar para no perderla. Y ya cuando uno la pierde, uno dice, uy, qué molesto puede ser un síntoma. Y a veces síntomas tan chiquiticos, tan pequeñitos, que uno diría, ah, pero eso es una bobada, es insignificante. Pues esa bobada insignificante te puede tener en desesperación, en intranquilidad y generándote un trastorno de ansiedad terrible. ¿Qué más les digo de síntomas? No sé si me recuerdan porque ya les he hablado de muchos. A ver, ya hablamos de dolor, de inflamación, al sueño. El sueño, y tiene una explicación que es muy lógica, aunque afortunadamente no todos los pacientes con trastorno de ansiedad sufren de insomnio o de algún trastorno del sueño, pero sí sería muy normal, uno diría, tiene mucha lógica que quienes hemos pasado por insomnio, por trastorno de ansiedad, pues tiene su explicación. Y es que si mi mente está percibiendo una amenaza o un desafío, pues yo no me voy a acostar a dormir. ¿Qué tal que sea un león y me coma? ¿O qué tal que sea un ladrón y me robe? ¿O qué tal que sea alguien que me va a pegar y me pegue? Sencillamente, lo que nuestra mente interpreta es peligro y ante un peligro, las sustancias que se producen como adrenalina y cortisol no son precisamente para relajarnos, son para ponernos activos y alertas. Por esa razón, las personas cuando llega la noche, los que sufren de insomnio, a veces un solo pensamiento de decir, por ejemplo, no voy a poder dormir, Dios mío, otra noche como las otras noches, no voy a poder dormir. ¿Y qué se sucede? Una preocupación. O sea que mi mente está teniendo una experiencia desafiante que es no voy a dormir. Y si ya es una preocupación, pues voy a producir adrenalina y cortisol. Significa que mis ojos van a estar alerta. O sea que voy a estar porque tengo que resolver el problema. Y como el problema es que no puedo dormir y mi mente va a seguir dándole, como por ejemplo cosas, como la mente es así, ella no está tratando como que decir tranquilo, todo va a estar bien, no, todo lo contrario. No vas a dormir nada, igual que anoche, antenoche y todos los días de la semana pasada y los meses pasados, y te vas a volver a sentir eh, mañana cuando ya te tengas que levantar vas a estar súper cansado, agotado, irritable, intranquilo, de mal humor y otra vez voy a tener que ir a mi estudio o a mi trabajo, a mis labores y me va a ir otra vez mal porque no me va a poder concentrar y me la voy a pasar mal. Entonces, inmediatamente esas preocupaciones lo que hacen es agravar la ansiedad. Y como la ansiedad, digamos que si yo no duermo, estoy generando más estrés para mi sistema nervioso y a mayor estrés, mayor ansiedad y a mayor ansiedad, mayor insomnio. O sea que se vuelve un círculo también del cual es difícil salir, pero no es imposible salir. Recuerden que aquí les voy a dar esa esperanza, no vine a traerles problemas. Sin embargo, veo que estoy tratando de no desconcentrarme y algunas veces veo algunos comentarios, pero como que, bueno, pero diga la curación. Bueno, aquí esto no es magia, esto no es tómate esta pastilla y todo se te resolvió. Quienes quieran en verdad salir adelante y quienes quieran enfrentar la ansiedad, ojalá que vean todas las clasecitas que vamos a hacer. Por una parte son gratuitas, no tienen que pagar absolutamente nada y lo hago con todo el cariño, porque ¿qué no hubiese dado yo porque alguien me hubiera explicado así que era la ansiedad? Cuando yo tuve ansiedad que me empezó como hacia yo diría que cuando terminé colegio y como empezando los primeros años de universidad, pues cuando eso les estoy hablando de hace 25 años, pues cuando eso que redes sociales ni que pan calientes, cuando eso no existía nada de eso, no había ni siquiera internet en su momento. Entonces cuando uno tenía un síntoma, imagínense si ahora con tanta tecnología, con tantos medios de comunicación, y hay pacientes que tienen todo lo que hemos hablado y que todavía no saben que tienen ansiedad. O sea, todavía no saben, no han sido diagnosticados todavía con trastorno de ansiedad. Pues imagínense en mi tiempo hace 25 años, donde no existía toda la revolución de la información como ahora. Entonces, ¿qué hacía uno con sus síntomas? No, pues vámonos, a ver, yo no sé, pues llévenme al médico. Y el médico sabía menos que uno.
porque en ese tiempo o sea, no estaba como tan diseminado como ahora. O tal vez sí, pero por lo mismo de que no había tanta comunicación, pues de pronto eran pacientes que estaban subdiagnosticados o de pronto tenían por allá otros diagnósticos. Y entonces, ¿qué hacía uno? No, ¿por qué viene? No, es que doctor, yo tengo como un aturdimiento, tengo un mareo, yo siento que a veces no puedo respirar, el corazón se me acelera, me siento inestable, como que todo me tiembla, me pongo frío, no puedo dormir. Ah, no, pues entonces mira, como no puedes dormir, tómate esta pasta para el sueño, como te da, no sé, mareo, pues tómate esta para el mareo, como te da, no sé, taquicardia, pues bajémosle el ritmo del corazón con esta otra pasta. Y de esa forma era que nos manejaban a los pacientes en ese tiempo. Y cuando yo a uno de estar insistiendo y de estar insistiendo con el uno y decirle, no venga, pero es que yo no mejoro, entonces terminaba uno con el internista y bueno, y finalmente por ahí si estaba uno de buena le decían, no, eso como que lo suyo, como que eso no es físico, eso parece mental, entonces terminaba uno donde el psiquiatra. Y donde el psiquiatra era otra experiencia, era otra terapia porque finalmente era simplemente a salir medicado, porque pues nunca como que simplemente era decir qué es lo que le pasa, no doctor, tengo como miedo, nerviosismo, angustia, como que todo me da miedo, ah sí, usted tiene, vea, lo que tiene es trastorno de ansiedad y entonces tómate estos antidepresivos, que es esto lo que se utiliza, este medicamento y de pronto te pongo otro, una combinación y seguramente con eso vas a estar bien y veámonos en 3 meses. Ese fue el trasegar mío y seguramente de muchas personas. Y de pronto estar no sé, de profesional en profesional, con algunos nos iba de pronto bien o mejor que con otro nos iba totalmente mal. Y así iban pasando las semanas, los meses, los años y finalmente, pues uno como que, incluso uno como paciente tampoco se preguntaba, venga, pero bueno, y esta pasta me la tengo que tomar para no sentir síntomas, pero si yo no era así, yo no necesitaba tomar eso. Y uno como que no se hacía esa pregunta, uno sencillamente quería y quiero, y creo que todavía es como el sentir de la gran mayoría de los pacientes, y yo creo que aquí más de uno debe estar diciendo, bueno, ¿y este doctor cuándo es que va a dar la cura? ¿Cuándo es que va a decir cuál es la pasta milagrosa? Y desafortunadamente les tengo que decir, pasta milagrosa para curar la ansiedad no existe. Pueden existir muchas medicinas, medicamentos que se pueden utilizar para ayudar a que el paciente disminuya síntomas y en ese proceso de disminuir síntomas ir buscando cuál es la causa de cada paciente. Y no es como una pregunta por ahí que diga cuál es el tratamiento de la ansiedad. Eso es independiente. Y mi ansiedad me la está ocasionando, por ejemplo, que tengo una incertidumbre financiera. Mejor dicho, no tengo plata, no tengo dinero y me está faltando para alimentar a mi familia, me está faltando para pagar el sustento, el arriendo, las deudas y sencillamente mi sistema nervioso no pudo tolerar tanto estrés y entré en ansiedad, pues el tratamiento de esa persona no es solamente tomar pastas. ¿Muy bien? O sea, una pasta no te va a dar el dinero para que te sientas tranquilo. Y ahí existen muchas causas de ansiedad. Si mi ansiedad, mi trastorno de ansiedad fue porque perdí un ser querido, porque haya fallecido, o bueno, o ni siquiera fallecido, sino sencillamente porque se fue de mi lado. Por ejemplo, una ruptura sentimental, o porque ya mis hijos son grandes y ya se quisieron ir, porque ya se hicieron grandes y están haciendo su vida, y yo siento que se fue un pedazo de mi vida y de mi tranquilidad, de mi calma, se fue con mi hijo o con mi familiar, pues la pasta que te mande, el médico que te mande, pues no va a hacer que tu familiar vuelva. Entonces, por eso es importantísimo entender que las causas de la ansiedad muy seguramente son diferentes entre uno y otro paciente. Y la estrategia de tratamiento, pues, ¿cómo va a ser igual? Nunca va a ser igual. Tomar antidepresivos es un tipo de medicamento, hay muchas marcas, amitriptilina, o sea, muchas moléculas químicas, amitriptilina, fluoxetina, sertralina, paroxetina, venlafaxina, escitalopram, mirtazapina. La lista es larga, yo sé que se me van a olvidar muchos de los que tal vez algunos de ustedes estén tomando. Se envían, y no es que estén mal, yo no estoy en contra de los medicamentos, pero lo que sí es importante que mis pacientes sepan que si los vamos a medicar con este tipo de medicamentos,
no estamos curando la causa. O sea, la causa del trastorno de ansiedad o del trastorno depresivo nunca es falta de medicamentos. Puede que un paciente diga, no, pero doctor, yo me tomo mi amitriptilina o mi fluoxetina y me cambió la vida y yo estoy divinamente bien. Yo te digo, bueno, sí, chévere, bien por ti, estás controlando síntomas. Pero ¿acaso tus síntomas o tu enfermedad te llegó porque te faltaba tomarte la fluoxetina? No es así, o sea, nunca es por la falta del químico. Puede que el químico te disimule tu vida y te disimule tu existencia y te disimule tu sufrimiento, pero no fue por eso que te dio tu trastorno. Muy bien, entonces son medicinas que pueden ser de gran alivio, incluso ayer lo dije, para muchas personas pudieron llegar a ser incluso el salvavidas, porque hay personas que de pronto en algún momento de tanto sufrimiento quisieron acabar con su existencia y no seguir adelante. Y este tipo de medicamentos, digamos que de cierta forma sedar el sistema nervioso, pues que puede que el paciente haya sentido como un alivio, como un respiro en sus síntomas, y el paciente diga gracias a Dios y a estas pastas que me han ayudado tanto. Pero por eso quiero que en este curso que estamos haciendo, por favor entendamos que el trastorno de ansiedad tiene una causa. En cada paciente puede ser distinta y a veces es un factor o a veces pueden ser 10 o 20, porque hay personas que pueden tener vidas muy difíciles donde han pasado por muchos factores estresantes a lo largo de la vida que han dejado como una memoria, que han dejado como un recuerdo y que ahora sencillamente en automático van andando, o que están viviendo un presente con dificultades. Y de hecho en este momento yo creería que casi todos estamos escuchando de las dificultades económicas, de la incertidumbre en nuestros países, de la guerra, bueno, de tantas dificultades, más nuestras propias dificultades con nuestra pareja, con nuestros hijos, con el trabajo, con, bueno, tantas exigencias, tantas expectativas que nosotros nos creamos que al no poderlas cumplir se vuelven un factor de frustración y la frustración pues es un enorme desencadenante de ansiedad también. Entonces, entender que el trastorno de ansiedad tiene dos formas de tratarse y una forma es enfrentarlo y otra forma es evadirlo. Y nosotros generalmente creo que yo lo hice por mucho tiempo, primero porque no le puse lógica al asunto de decir por qué me dio ansiedad si yo no tenía ansiedad. Entonces lo que quería era que me mandaran una pasta para no sentir. Entonces esas pastas son una forma de evasión. Cuando te tomas cualquiera de tus medicamentos, sencillamente lo que tú quieres es no sentir el síntoma. Y no digo que esté mal, porque si estás pasando por un sufrimiento intenso, horrible, pues queremos no sentirlo. ¿A quién le encanta el dolor? A nadie. ¿O a quién le encanta el sufrimiento? A nadie. Pero entonces, como nos está dando cierta mejoría de nuestro sufrir, entonces queremos seguir utilizando ese producto. Y por eso es que puede haber altísima dependencia con todos los productos. Incluso si tú te estás tomando una agüita de hierbas, te dijeron que manzanilla, que valeriana, que cedrón, que toronjil, y tú te la tomas y te bajan los síntomas, pues tú dices, yo quiero más de eso. Y si de pronto un paciente que no duerme por la noche le dicen, no, mira, tómate una lechita caliente con manzanilla, y el paciente se la tomó y le funcionó, pues ya el paciente va a seguir tomando leche con manzanilla porque dice, esto me hizo dormir muy bien. Y ya el solo hecho de decir, uy, esta noche no me tomé mi leche con manzanilla, ya puede empezar la preocupación. Muy bien, entonces, si así pueden pasar con cosas naturales, si hay personas que dicen es que yo no me duermo si no me dan mi masajito en la espalda o en el cuello, en la cabeza, si no me rasca mi esposo la espalda, a mí no me da sueño. Entonces, imagínense, se vuelve uno dependiente, eso ya es psicológicamente, emocionalmente, se vuelve uno dependiente de este tipo de cosas. Imagínense si no se va a volver dependiente de una pasta química que produzca un efecto, por ejemplo, sedante. Un ejemplo que te tranquilice si tú estás con nervios horribles, angustiado, intranquilo, desesperado y te dan una pasta o unas gotas y se te quita, pues tú ya quieres tener de esa caja dos o tres por si acaso, o de los goteros quieres tener dos o tres que no se te vayan a acabar.
Entonces, casi de inmediato se empieza a crear una dependencia. Algunos pacientes la pueden manejar bien, se le dice al paciente, no, mira, tómate los antidepresivos, pero ojo que no queremos dependencia, los vamos a tomar solamente por 2 meses y ya los empezamos a dejar. Y sí, y puede funcionar muy bien, pero en muchos otros pacientes no. Ya se creó, ya los recursos de ese paciente, sus recursos mentales, sus mismas creencias, dicen, no me quiten mi medicamento. Puede que el paciente diga, sí, quítenmelo, pero el mismo ego del paciente dice, no me lo quiten porque lo necesito. Sin ese no puedo vivir bien. Entonces, todo lo que hagamos nosotros podemos evadir la ansiedad con muchísimas cosas, con el cigarrillo, con el consumo el consumo pues desmedido del alcohol, las drogas alucinógenas, la marihuana. Y aquí viene, yo sé que de pronto van a haber personas que no estén de acuerdo, pero nosotros no nacimos necesitando marihuana. Por más que nuestro sistema, nosotros tenemos algo que se llama el sistema endocannabinoide, que es algo muy similar a químicos que trae el cannabis, no significa que entonces nosotros necesitamos cannabis para vivir. Entonces yo sé que va a haber un movimiento, seguramente alguno va a decir su opinión y es libre, digan lo que quieran, yo no los juzgo y espero tampoco juzguen mi posición. Simplemente les quiero decir, nosotros, ningún bebecito nació necesitando marihuana para estar tranquilo. Fuimos nosotros que nos fuimos metiendo en una vida de sufrimiento que por cosas del destino, por curiosidad, por las amistades, por lo que sea, algún día consumimos marihuana y nos dio una calma que dijimos, uy, yo no me acordaba qué era sentir esta calma. Yo quiero otra marihuanita de esas, entonces me la empiezo a tomar una vez cada semana, después una vez cada 3 días, luego una vez todos los días y luego ya es varias veces al día. Y entonces hay pacientes que dicen, no, pero es que el cannabis medicinal no tiene el alucinógeno y eso es completamente cierto. Puede que en algunos pacientes, no en todos, puede que se genere con cannabis solo en medicinal, se genere algunas respuestas de tranquilidad, de sedación, de sentirte más tranquilo, puedes dormir, disminuye dolor, porque el cannabis tiene muchos indicaciones. Pero va a pasar lo mismo. Si tú te tomaste unas goticas de cannabis y tú dices, wow, me fue súper bien, se me quitó el miedo, el nerviosismo, se me quitó el insomnio, duermo bien, ¿qué vas a querer? Seguir tomando. Entonces se empieza a crear tal vez no sé si física, puede que no, como puede que sí, pero lo que sí es que la dependencia mental, o sea, la psicológica, es como el apego que creo ante eso para sentirme tranquilo. Necesito, necesito esta sustancia que es la que me da mi calma y mi tranquilidad. O sea que estamos hablando de un apego, de otro apego. Y esto nos pasa con cosas, con el dinero, con las personas, con las relaciones, que nos apegamos. Y cuando tenemos eso a nuestro lado, sentimos de cierta forma algún respiro, algún descanso o sentimos bienestar. Pero cuando esa persona, ese dinero, esa cosa o esa actividad no está con nosotros, pues sencillamente se nos va la tranquilidad y entramos inmediatamente en desesperación y empezamos entonces en intranquilidad. Muy bien. Bueno, ya cumplimos la hora. La idea es que estas clases no sean largas, pero sí quiero, y yo quiero que me disculpen porque seguramente muchos de ustedes van a decir, pero bueno, este señor hablando y hablando, ¿y qué? Pero creo que, pero creo que si no aprendemos esto, eh, sencillamente seguiremos así como con los ojos cerraditos, tratando de, como que soñando, como que deseando por allá que Dios mío, que alguien se invente la cura para la ansiedad. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, la cura de la ansiedad está en nosotros. El trastorno de ansiedad está dentro de nosotros, no busquemos por fuera. Está dentro de nosotros y seguramente es en nuestra personalidad, posiblemente es verdad que hay factores genéticos implicados. Es verdad que si mi papá y si mi mamá tenían trastorno de ansiedad o eran ya personas con nerviosismos y con miedos,
muy probablemente nosotros los hijos también podamos heredarlo. Pero tengan presente, nosotros heredamos muchas cosas de nuestros padres. Heredamos la apariencia, la forma de caminar, los gustos, y eso la ciencia no lo puede mostrar de ninguna manera. Digamos que la genética puede decirte que tú eres blanco, mono o de color castaño, ojos azules, gordo, flaquito. Todo eso está muy impreso en la genética, pero cosas como las emociones no se pueden medir. Y uno se da cuenta que hay bebecitos que ya tienen temperamentos muy similares a sus padres. Recuerden que el temperamento se hereda, o sea que nosotros ya heredamos parte de la información como de la personalidad de nuestros padres, pero que nosotros vamos afianzando nuestra propia con el carácter. Y el carácter lo vamos, digamos, forjando en la medida desde que empezamos, desde que nacimos, nos empezamos a enfrentar a diferentes experiencias, vivir en un entorno bueno o no tan bueno, con papá, con mamá, con hermanos, los primeros años de colegio, y muchas veces podemos tener una infancia bonita y un colegio, unos compañeritos de colegio lo más de lindos, pero también podemos tener unas experiencias difíciles con compañeros bastante agresivos que eran matoneros, y por eso empezamos a crear como nos volvemos defensivos y nos podemos empezar a crear mecanismos para adaptarnos ante un mundo que no es color de rosa. Y por eso seguramente todos hemos pasado por experiencias difíciles en nuestra vida. Todos, y no se les olvide esto, todos tenemos traumas de la infancia. No significa que todos tengamos que haber sido abusados o castigados físicamente o maltratados psicológicamente, pero todos hemos pasado por traumas menores o mayores en nuestra infancia. Y por eso, pues, crecemos adultos traumados. Algunos en menor medida, ¿no? Que aparentemente todo está en orden, pero otros muy traumados y muy afectados. Yo podría decir que yo soy uno de ellos. Y no está mal decirlo, eso es otro consejo que les doy, no escondan la ansiedad. Eh, en mi tiempo, como que cuando se hablaba de enfermedades emocionales, inmediatamente se pensaba era como en algo mental, como en una discapacidad, como que este es menor, este no está sano de su parte mental, entonces es una persona menor que los demás, y no es así. Todos podemos tener momentos muy buenos en nuestra vida y de pronto más adelante pasar por una dificultad emocional, ansiedad, depresión, en fin. Entonces, bueno, voy a responder algunas preguntas y desde ya les hago la invitación para el live de mañana. Regálenme corazoncitos, por favor, si les pareció que esta charla ha sido interesante. Pues eso es lo que lo motiva a uno a seguir ayudando. Recuerden que estas charlas son gratis, este es el curso 1. Lastimosamente, aquí en TikTok no se pueden dejar las charlas grabadas, pero me habían dicho, permítame a ver si yo podía guardar, déjenme ver si yo antes de cancelar se puede como guardar donde dice, mirar efectos, espejo, silenciar, pausar, ajustes. No, es que me decía que en alguna parte se podía de pronto intentar guardar y después yo reproducirlo y después subirlo. Bueno, a todos muchas gracias por sus corazoncitos, por las opiniones. Para mí ustedes son también terapia, porque escuchar esto, ver esos corazoncitos, pues nos alimenta también. El hecho de servir es una de las cosas a las cuales, eso fue uno de los objetivos iniciales que nosotros no lo tenemos muy presente, es uno de los objetivos iniciales para ser felices, el servir. Servir, servir porque te nace servir sin estar esperando algo a cambio. Bueno, ¿de dónde soy? Yo soy de Colombia. Yo atiendo consultas presenciales en Bogotá, en Medellín, en Ibagué y en Mariquita, en el Tolima. Atiendo consultas virtuales para pacientes de cualquier lado. Por aquí en alguna parte, creo que aquí en mi perfil es que se me olvidó hacer un anuncio para que tengan el teléfono, o si alguien me ayuda, por favor, escribiéndolo,
para quienes quieran comunicar, escriban por favor este WhatsApp, 314. Bueno, quienes están fuera de Colombia, el indicativo de Colombia es 57 y el número es 314-368-4994. Repito, 314-368-4994. Repito, 314-360. Si alguien me ayuda a escribirlo, por favor. Gracias, Liliana. Gracias, muchas gracias, Mireya, Alejandra. Gracias, gracias. 314-368, Mónica, Murakami. Bueno, para el pago de consultas desde fuera, eso es sencillo. Se te envía un link de pago, puedes pagar con tarjeta de crédito. Es fácil, en realidad es fácil. 314-368-4994. Para quienes no me estén siguiendo, recuerden que vamos a hacer, este es un curso. Yo dije inicialmente de lunes a viernes, posiblemente sean más clases. Recuerden que esto es gratuito. Para muchos de ustedes esto puede ser terapia. Hay personas que a veces con solo como que escuchar y entender se vuelve tranquilizador. Sí, ese número es WhatsApp. O sea, es celular y también es WhatsApp. Saludos a todos los que me han mandado mensajitos, México, de Honduras, de Argentina, por ahí, de Guatemala, obviamente de Colombia. El live sigue siendo a las 7 de la noche, hora Colombia. Quienes estén por fuera, revisen por favor sus horarios a las 7 de la noche. Y mañana seguiremos hablando de lo mismo. Posiblemente vamos a repetir algunas cosas desde otros enfoques, hablar cosas que no hemos hablado hoy, pero seguramente cada quien, ojalá que bueno, algunos si pueden grabar pantalla, graben pantalla para que después lo puedan ver por partes, o quienes quieran ir anotando en un cuadernito las cositas principales. Vea que muchas personas de pronto ni siquiera necesiten pasar a consulta. Lo que pasa es que aquí lo que yo hablo son generalidades. Nunca puedo tratarle a un paciente en especial de decirle, mira, es que tu caso es así, 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 y la estrategia debe ser así, así, así. Lo que uno hace con un paciente individual, pues es algo como muy ajustado, es como muy a la medida de esa persona. Marlene Soto, Clearwater, Florida, saludos. Pero yo creo que a muchas personas estas clasecitas gratuitas les van a servir muchísimo. Entonces espero verlos a todos mañana por acá. Recuerden estarme siguiendo para que cuando empiece el live les llegue el anuncio. Posiblemente vamos a empezar a crear una comunidad, pues además de esta de TikTok, de pronto una comunidad en donde estemos solamente personas de ansiedad y de pronto donde ya podamos interactuar un poquito más. De pronto lo hacemos por Telegram, eso ya les estaré diciendo más adelante. Gracias Nancy por dice, yo fui paciente de él, se lo recomiendo, me ayudó tanto. Muchas gracias Nancy, te agradezco mucho por el mensajito. Y bueno, sé que pues el tiempo es corto, quisiera uno poderle responder a cada uno de ustedes como que cada una de esas preguntas, pero como estoy desarrollando la información, a cada quien le va a llegar su respuesta en su momento. Entonces, por favor, discúlpenme por no hacerlo así con cada uno, pero seguramente van a empezar a decir, ya entendí. Por ejemplo, Daniela, tú dices que sentís las picadas en el pecho y como aturdida. Mira que esos síntomas los hablamos hoy. Entonces, nos vemos mañana, ¿vale? Que pasen una bonita noche, llénense por favor de mucha esperanza y esto se los va a enseñar más adelante, el tema de la valentía, empezar a traer valentía. Porque emoción opuesta al miedo es el amor, o emoción también que puede vencer el miedo es la valentía. Entonces, mañana nos vemos, ¿vale? Tengan una bonita noche, que descansen. Nos vemos mañana a 7 de la noche. Chao, chao.